¿Qué tal? Bienvenidos a De qué se habla a las 7, martes 15 de junio, quincena, y además a muchos les llega la prima. Mucho cuidado, aprender a ahorrar y además saber en qué la voy a invertir. Un saludo para quienes se conectan vía streaming en rtbcnoticias.com y por Señal Colombia. Hoy tenemos 4 temas que hacen parte de la actualidad en nuestro país. Empezamos hablando del regreso a clases, del regreso de la presencialidad a mediados de julio y el bienestar también que trae esto para niños y adolescentes. Con la ministra de Educación pues conversaremos sobre la matrícula cero y los beneficios para los jóvenes más vulnerables de nuestro país. Hablaremos también de Internet para la vida, que trae todos los servicios de la tecnología en las zonas más apartadas del territorio nacional. Y para finalizar, El Cubo, una apuesta por la dramaturgia y el relato que hace RTBC bajo la dirección de Fabio Rubiano. Así comenzamos. Hola, buenas noches para todos. Empezamos esta semana hablando de un tema que es muy importante y es el regreso a clases. Y no solamente es muy importante, es una necesidad para los estudiantes, para los profesores y también para los padres de familia, que luego de un largo año de pandemia, pues han tenido que acomodar el calendario académico para poder cumplir con sus obligaciones por la virtualidad o a través de la virtualidad. Y ahora, con la vacunación masiva que cumple un nuevo ciclo a finales de junio, pues se aspira a tener el 70% de los colombianos vacunados contra el COVID-19. Por eso, el gobierno nacional anunció que el 15 de julio las escuelas, los colegios y las universidades públicas y privadas volverán a abrir sus puertas a los estudiantes para las clases presenciales, que es algo que es fundamental. El regreso a las aulas, según los expertos, pues va a traer beneficios emocionales para los estudiantes y, por supuesto, mejorará el rendimiento académico y también su situación emocional. Pues para hablar de este tema que tanto nos interesa a los padres de familia, hacemos contacto a esta hora con Jorge Caucali. Él es psicólogo, magíster en gestión emocional. Muy buenas noches y bienvenido a ¿Qué se habla a las 7? Después de tanto estar, digamos, casi que recluidos en nuestras casas, recibiendo educación virtual, ¿cómo afrontar el regreso a clases presenciales tanto para los padres como para los estudiantes? Y entre otras cosas, pues cómo hacer justamente esas jóvenes, esos niños primerizos, aquellos niños tal vez que van por primera vez a un jardín. Buenas noches. José Fernando, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, es importante tener en cuenta que, dado el pronunciamiento hecho por el Ministerio de Salud mediante la resolución que invita a todos los establecimientos nuevamente a nivel educativo a regresar a mediados del mes de julio a la presencialidad, tener en cuenta 2 cosas fundamentales. Por un lado, aquí hay 2 actores que entran a formar parte dentro de este proceso. Por un lado, los colegios y con ellos pues todo el cuerpo docente, quienes deben estar preparados no solamente en términos de bioseguridad, sino también en la gestión emocional que deben hacer para cada uno de sus estudiantes, para los grupos y la manera en la que se van a manejar, teniendo en cuenta que llevamos casi un año, o bueno, más de un año, en confinamiento, y esto ha hecho que se generen algunas variaciones dentro del pensamiento, dentro de la conducta y también dentro de la posible ralentización que se puede haber generado en los procesos académicos o en los procesos de aprendizaje, dadas las circunstancias de la conexión, la virtualidad. Y por el otro lado, tenemos el segundo autor, que también es el fortalecimiento que se debe hacer directamente desde los padres de familia, ya que son ellos los encargados de poderles brindar un espacio de confianza a los niños para que regresen al aula escolar nuevamente en la presencialidad, dadas las condiciones también de ese desarrollo socioemocional que deben tener, porque para los niños y para los adolescentes es fundamental el juego para los primeros y la socialización para los segundos, entonces generando un ambiente de confianza que les permita a ellos también sentirse completamente vinculados dentro del nuevo escenario al que van a llegar. En el caso de los niños pequeños, no conoce, no lo extraña. Entonces, los niños que de pronto van a ir por primera vez a clase, lo importante es hacer una invitación a todos los docentes del país a que abran ese espacio de emoción, a que abran ese espacio de bienvenida también a sus nuevos estudiantes y bajo los debidos protocolos de bioseguridad, hagamos del entorno académico y del aula escolar un espacio de salud mental claro, lleno de tranquilidad, de felicidad, donde ellos encuentren precisamente la oportunidad de vincularse nuevamente a la sociedad luego de tanto tiempo de confinamiento.
Jorge, usted mencionaba un aspecto fundamental y es lo emocional. Esto es clave en este regreso a clases, por supuesto, más allá, digamos, de la educación que viene de la mano. ¿Qué recomendaciones les daría usted a esos padres que aún tienen algo de miedo de mandar a sus hijos de nuevo a las aulas? Porque pues lo sabemos y es que algunos padres casi que están que los mandan ya y no ven la hora, pero hay otros que tienen cierta reserva y pues muy aceptable de enviarlos nuevamente al colegio. Entonces, ¿qué recomendaciones les daría a usted para que tengan un regreso a clases donde sea más tranquilo y más seguro tanto para padres como para los niños a nivel emocional? Claro que sí. Bueno, mi recomendación número uno es poder generar un diálogo directo y una comunicación clara directamente con la institución académica para que los padres de familia tengan de primera mano conocimiento de cuáles son los protocolos de bioseguridad y esas medidas correspondientes que se están tomando ahora dentro de los protocolos simplificados que se van a llevar a cabo. Esto les va a permitir, obviamente, a los padres de familia generar un ambiente de confianza entre el colegio, que es la institución donde su hijo se va a educar, y ellos, obviamente, la confianza en depositar cada uno pues la confianza de depositar la llegada nuevamente de su hijo al colegio. Entonces, ya una vez habiendo generado estos espacios de diálogo y comunicación donde los padres tengan la posibilidad de verificar cuáles son las normas de bioseguridad, automáticamente poder mirar cómo se encuentra el estado emocional de su hijo y validar esa emoción es fundamental. Como muy bien lo decías claramente, Daniela, si bien es cierto que la educación va a llegar per se por el simple hecho nuevamente de retornar a la presencialidad, el hecho de que el padre tenga la posibilidad de gestionar y generar ese diálogo directamente con su hijo va a hacer que el padre descargue esos pensamientos preocupantes que pueden llevar a que el niño no se cuide, diciéndole y recomendándole precisamente la oportunidad de guardar esos protocolos de bioseguridad y por el otro lado va a generar un ambiente cálido de confianza en el niño, especialmente en los más pequeños, porque claro, los grandes, los adolescentes ya están desbordados en querer regresar nuevamente al colegio, en querer tener un proceso de socialización, en querer volver a jugar y a ver a sus compañeritos, porque hace parte del desarrollo evolutivo del ser humano, donde en la adolescencia los niños deben tener un proceso de socialización claro con los demás para poder formar todo lo que son los hábitos y las normas de conducta a nivel social. Pero los niños chiquitos solamente lo que han hecho es recibir durante todo este tiempo los comentarios, las noticias que ven, las preocupaciones de sus papás y muy posiblemente a su manera logren interpretar que salir puede ser un espacio de desconfianza. Entonces, si generamos ese diálogo entre papás y niños, vamos a permitir una cadena de comunicación lo suficientemente clara donde el papá no solamente descargue esa gestión emocional y logre pasar de la preocupación a la recomendación, sino que el niño también desmitifique un poco esa preocupación y la lleve directamente a la aseguranza, a decir voy a ir al colegio con los protocolos de bioseguridad. Como ya lo había hablado anteriormente hace un momento, siempre y cuando el papá tenga claras cuáles son esas condiciones que el colegio le está ofreciendo a su hijo, ahí se va a generar un ambiente cálido donde el niño puede llegar nuevamente al proceso de educación escolar. Jorge, pues todos sabemos que los niños casi que actúan, sobre todo los más pequeños, gracias al ejemplo. Y si el ejemplo que han tenido en la casa es que el autocuidado en muchas ocasiones no existe, se ponen el tapabocas mal, no se lavan bien las manos, eso es lo que realmente nos preocupa a los padres de familia, que digamos hemos sido unos muy estrictos, siguiendo al pie de la letra las medidas de seguridad, el autocuidado, mientras que otros han sido muchos más flexibles con este tema y ahí es donde se encuentran, digamos, en el colegio, supongamos que el salón tenga 20 niños, algunos han aprendido perfectamente a portar bien su tapabocas, otros no les interesa y eso es un ejemplo de casa. ¿Cómo hacer para que esto, digamos, porque el tapabocas en todo caso es fundamental y que estos niños entiendan y comprendan a su precaria edad la necesidad de portarlo, la necesidad de lavarse las manos? Es lo que me parece más difícil. Sí, es un poco más complejo, José Fernando, teniendo en cuenta que en casa se enseñan valores y principios.
en el colegio se van a reforzar conocimientos. Entonces, aquí hay un trabajo mancomunado entre padres de familia, eso es para las personas que nos están viendo, un llamado muy especial y que sea la oportunidad para entrar en conciencia de poder tener un diálogo directo entre padres de familia y docentes para que por un lado exista el compromiso directamente de los padres, como muy bien lo decía José Fernando, existe la posibilidad de que el niño en la oportunidad de ver a su papá como el ejemplo a seguir, el papá no use muy bien los tapabocas, pues el docente nos va a ayudar directamente en el aula a manejar este tipo de autocontrol. Igualmente, desde casa se hace necesario que el papá genere un modelo de conciencia claro que le permita al niño llevar todas estas normas de bioseguridad y conducta autónoma directamente al aula, por muy pequeño que sea. Aunque hemos descubierto, pues en consulta y de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, que coincidencialmente son los niños los que más usan mejor los tapabocas que los mismos adultos. Y eso es algo muy curioso que se ha visto a través de todo este tiempo. Entonces, aunque no se debe bajar la guardia, y no por esto, pues digamos que esto es un comentario solamente para tener en cuenta, sí es necesario que como padres de familia tengamos la posibilidad de ser conscientes de que nosotros no podemos decirle a nuestro hijo que se cuide cuando en nosotros en casa, donde los papás somos el ejemplo a seguir, efectivamente los niños no tengan la posibilidad de ver a su papá colocarse el tapabocas, pero que el papá les esté diciendo. Entonces hay que ser muy coherentes y aquí digamos que la coherencia también entra a ser fundamental dentro de las normas de bioseguridad que debemos tener, porque si yo le pido a mi hijo unas normas de comportamiento y protocolos de bioseguridad adecuadas al aula, pues lo mínimo que yo tengo que hacer es cumplirlas. Y estando en el aula, sabemos que los docentes durante todo este tiempo han tenido que pasar muchos desafíos a nivel pedagógico y dentro de ellos está también tener que abrir mucho esa percepción, a estar muy atentos a que todos sus estudiantes, que es uno de los grandes retos que tienen ellos, sobre todo en los más pequeños, conserven y mantengan durante el tiempo que estén en el establecimiento educativo las normas de bioseguridad. Porque los niños, a pesar de que han sido más obedientes con el tema del tapabocas, sí debemos reconocer que no manejan un nivel de conciencia, una deducción lo suficientemente clara para decir debo permanecer todo el tiempo con el tapabocas. Entonces, si bien es cierto que desde casa lo hemos podido aprender, porque en casa se aprenden los valores, ese aprendizaje de nuevos conceptos que nos da el aula, ahí es donde el docente entra a reforzar ese compromiso de los padres. Entonces, en esta época donde vamos a retornar nuevamente, prácticamente estamos a un mes del retorno al colegio, que sea la oportunidad de que nos preparemos en casa con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, con los niños pequeños que tengamos, para recalcarles, porque el niño aprende mucho de la repetición, mientras que el adulto aprende más desde la deducción y la conciencia. Entonces, trabajemos mucho, seamos muy reiterativos en decirles a los niños, preparémoslos, tenemos un mes para irlos preparando con normas de bioseguridad, con normas de autocuidado en términos de tapabocas y que sea también el llamado para la sensibilización al docente de que no solamente en el aula retornemos para volver a la normalidad de impartir conocimiento, sino también una nueva forma de conducta y es la realidad social que nos toca vivir por medio del tapabocas y el autocuidado. Pues sí, Jorge, es impresionante además ver cómo los niños adoptan estas medidas a medida que los padres se las van enseñando. Mi sobrina de 3 años es la primera que nos hace ponernos el tapabocas antes de salir, de hecho. Pero mire, la virtualidad ha sido un gran reto para la educación en Colombia, para los maestros, pero sobre todo para los niños y en especial para los más chiquitos, por el tema de su desarrollo social y también de su desarrollo educativo. ¿Cómo la virtualidad en específico o qué efectos ha traído en la educación, en la calidad de la educación de estos niños y niñas? Bueno, esto es un tema muy debatible, primero por las circunstancias en las que la cobertura de Internet ha llegado a las diferentes esferas sociales, pero en términos generales podemos hablar de que se ha hecho un esfuerzo sobrehumano por parte del Ministerio de Educación de poder cumplir con el cronograma y el calendario académico en cada uno de los periodos correspondientes. Sin embargo, en términos de desarrollo cognitivo, sí se ha visto el impacto bastante marcado en todos los pequeños y junto con ello, pues todo lo que ha sido también un aprendizaje no solamente en términos de materias académicas, sino también de interrelacionamiento con sus familias, porque los niños antes estaban acostumbrados a permanecer en el colegio una jornada determinada mientras los padres realizaban sus actividades por fuera. Hoy en día, como muchos han tenido que, bueno, muchos regresaron
al escenario del confinamiento, han tenido que mezclar una serie de elementos que han hecho que el proceso se vea de una u otra manera afectado. Si lo miramos desde el punto de vista académico, los niños han bajado mucho sus niveles de atención, de concentración y de memoria. Primero, porque los papás están presentando un desafío enorme frente al proceso de las multitareas. Las mamás que de pronto responden por los niños, están pendientes del trabajo, los papás igualmente pendientes del trabajo, ambos respondiendo por el trabajo, pero hay que hacer las tareas domésticas. Aparte de eso, ver que estén atendiendo la clase del niño y ellos estar pendientes de su propio trabajo. Entonces, ha traído una serie de disrupciones en el comportamiento que muchas veces ocasionan que el niño no le preste atención ni a una cosa ni a la otra. No, pues de verdad que ha sido realmente de mucha ayuda, Jorge, la conversación que hemos tenido en De qué se habla a las 7. Muchos padres están esperando este tipo de asesoría profesional. Realmente pienso que la necesitan y si sienten esa necesidad también deberían buscarla, ¿no? Porque es muy importante hablar de esto, hablar entre nosotros los padres de familia, hablarlo con nuestros hijos y prepararnos para lo que se viene, porque esas son, digamos, como el siguiente paso para poder continuar en medio de esta situación compleja que vive no solamente el país, sino el mundo. Muchas gracias a Jorge Caucali, él es psicólogo de gestión emocional, muy amable por acompañarnos en De qué se habla a las 7. José Fernando, gracias. Gracias también a Daniela y a todas las personas que nos están viendo. Sigamos las recomendaciones, como dice José Fernando, hablándolo, teniendo la posibilidad de gestionar a nuestros hijos, gestionándonos a nosotros, haciendo un hilo conector directamente con las diferentes instituciones académicas, verificando las normas de bioseguridad y esperando que poco a poco retornemos a la normalidad, porque el proceso nuevamente de pensamiento de los niños va a ir tomando nuevamente forma o se va acelerando a medida que retornemos en un escenario paulatino al aula escolar. Bueno, muchísimas gracias. Y les contamos también que recientemente el Gobierno Nacional anunció el beneficio de la matrícula cero para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de la población, que son los más afectados por la pandemia y que estén además inscritos en las instituciones públicas de educación superior. Con este beneficio, ellos no van a tener que pagar matrícula durante el segundo semestre de este año y el costo va a ser asumido por el Estado con el fin de garantizar el acceso a la educación superior para los más vulnerables mientras avanza la pandemia y se logra reactivar la economía. Nos conectamos a esta hora con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Muy buenas noches, señora ministra. Bienvenida. ¿De qué se habla a las 7? Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Bueno, pues ministra, recordémosle a nuestros televidentes precisamente en qué consiste el programa Matrícula Cero. Bueno, pertinente y oportuna pregunta. Recuerden que hace 3 semanas exactamente el presidente Iván Duque daba un anuncio supremamente importante y era que la gratuidad en educación superior en el país se hacía posible, se hacía viable. Habíamos iniciado con el programa Generación E, Fondo Solidario, llevábamos un avance importante, pero ahora todos los estudiantes de instituciones públicas de estratos 1, 2 y 3 en todo el país, son 63 instituciones, tendrán gratuidad. ¿Y qué venimos haciendo? La semana anterior, visitando región por región, firmando los convenios con las universidades, no solo por trámite, sino por dar una señal de realidad en el territorio de que esto es posible. Y digo que es oportuno porque estamos justamente en los procesos de admisión del momento de ingreso a las instituciones de educación superior. Seguiremos en la semana trabajando en las distintas regiones, ya materializando los compromisos en cada una de las universidades. Ministra, ¿qué aliados tiene el Gobierno Nacional para cumplir con este propósito? Muy bien, acá sumamos recursos y esfuerzos del programa Generación E, que es excelencia, que es equidad, Fondo Solidario y aportes de alcaldes y gobernadores, quienes se han sumado y juntos podemos llegar a más de 695.000 estudiantes. Esto es un hito y como muchos jóvenes me dicen en los procesos de construcción del Pacto por la Juventud, esto devuelve la esperanza para tener una realidad cierta en las regiones, de saber que con mérito, con esfuerzo, continuando en el sistema educativo, van a tener ellos una oportunidad real de acceso a la educación superior. Pues ya que usted habla de oportunidades, ministra, muchos de los que nos están viendo se estarán preguntando, ¿tendré yo la oportunidad de acceder a este beneficio? Y por eso quiero preguntarle, ¿cuál es la cobertura del programa Matrícula Cero?
La cobertura son todas las instituciones públicas, tanto universitarias como técnicas y tecnológicas. Ellas están ubicadas en distintos departamentos del país y con ella y sus programas esperamos tener cobertura en todo el territorio nacional. Recordemos además algo que tal vez no me has preguntado y es el SENA, quien también es educación superior, programas técnicos y tecnológicos y también es gratuito. Si tú sumas esas posibilidades y las de todas las instituciones públicas, tienes cobertura en todo el territorio nacional. Ministra, para los jóvenes que nos ven, ¿qué requisitos deben cumplir los estudiantes para acceder a este beneficio? Primero, ser admitidos en las instituciones de educación superior pública. Cada universidad tiene un proceso de admisión. Cuando esto ya ocurre y son jóvenes de estratos 1, 2 y 3, allí tienen su beneficio. Esos son los requisitos. Y obviamente, pues trabajar con rigor, hacerle un buen seguimiento, que sea un trabajo académico serio, ¿no? Porque esto es con los recursos de todos los colombianos. Y sobre todo, ministra, pues aprovechar la oportunidad. ¿Este programa está proyectado para que sea de largo aliento o cómo lo van a lograr? Bueno, hasta el momento llevábamos con el Fondo Solidario Generación E acompañados más de 691.000 estudiantes, más de 500.000 con el 100% de la matrícula y los restantes con porcentajes que variaban 30, 40, 50%. Lo que la hace ya política de Estado es que da cobertura a todos los estudiantes y la continuidad de la misma, ¿no? Que no sea solamente una iniciativa de un gobierno, sino que realmente pueda ser un programa que permanezca. Ministra, algunas dudas que tienen los estudiantes, los jóvenes que nos ven. Por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante pierde un semestre? Bueno, todos esos ya detalles de la reglamentación y de la construcción de la política los estamos terminando de definir. Al momento en este semestre estamos promoviendo el acceso y por eso tal vez en los minutos anteriores me refería a algo importante. Los recursos de los colombianos, los aportes de los impuestos, son los que dedicamos a los programas sociales. Por eso, cada peso, además de sagrado, es muy importante que así lo valoren los estudiantes y las familias y que lo acompañemos de rigor y de mérito. ¿Y por qué te lo digo? Porque el problema, y se lo comparto a los televidentes, no es solo acceder a la educación superior. Colombia tiene tasas muy altas de deserción. Entonces yo creo que allí trabajando juntos tenemos que reducir esas tasas y vale la pena contar acá que parte del programa de gratuidad a través de Generación E tiene el aporte de Jóvenes en Acción. ¿Y por qué lo menciono? Porque Jóvenes en Acción apoya manutención, transporte, alimentación. Entonces son como todos los esfuerzos que concurren para que el estudiante de verdad pues elija el área que es parte de su proyecto de vida, pero se gradúe y pueda ingresar al mercado laboral. Pues importantísimo eso de reducir las tasas de deserción de muchos jóvenes en los colegios, en las aulas, que realmente se ve en diferentes regiones de nuestro país, ministra. Pero ¿cuál es el aporte de los gobiernos locales en este caso, digamos, para este plan? Muchos gobiernos locales se suman con ayudas complementarias a temas de bienestar, de transporte, de alimentación. Yo creo que este diálogo fluido con los gobernadores y con los alcaldes tiene que continuar, porque así vamos haciendo una política pública que integra lo nacional y lo local, pone en el centro en el joven, tiene que inspirar mérito, ¿no? Esfuerzo y acompaña la trayectoria del estudiante. Bueno, pues María Victoria Angulo, ministra de Educación, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y contarnos un poco más sobre este programa de Matrícula Cero. Muchas gracias a todos, feliz noche. Y ahora vamos con música, pero con música que realmente nos gusta en diferentes regiones de nuestro país. Y es que hoy recordamos a José Pastor López Pineda, mejor conocido como Pastor López. Fue un cantante y compositor colombiano reconocido en América Latina como el Indio. López tuvo gran trascendencia en la música de América Latina y es recordado en todos los hogares por sus canciones bailables como Golpe a Golpe, El Ausente y Traicionera. Canciones que nunca dejan de sonar en las casas de los colombianos. Escuchemos un poco. Dani, dígame la verdad, ¿cuántas veces ha bailado esto en su casa en diciembre, por ejemplo? Claro, muchas veces. Además, que la música de Pastor López es muy buena. Bailar hasta tiene como...
Si estuviera aquí ya estaríamos ahí bailando. Hacemos una pequeña pausa, pero recuerden ustedes escribirnos con nuestro numeral Hablemos de para leerlos. Ya volvemos. Gracias a ustedes por continuar. Aquí seguimos con más temas de conversación. Internet para la Vida es una estrategia de pedagogía social del Ministerio de las TIC que busca acercar a los ciudadanos en todo el territorio nacional al uso de Internet para sus trabajos, para la educación, para las artes y para el entretenimiento. Una estrategia que busca también que los ciudadanos desarrollen habilidades para el uso creativo de la Internet. Y para hablar de este tema a esta hora de la noche, nos conectamos con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. Karen, muy buenas noches. Muchas gracias, José Patiño, de invitarme y poderle contar a todos los colombianos cómo desde este ministerio estamos conectando a los colombianos. Ministra, ¿qué es Internet para la Vida? Bueno, hemos hecho un tema muy pedagógico para decirle a todos, a los que nos están viendo, a todos los colombianos, cómo el Internet incide para que uno sea mejor persona. Cómo podemos consumir de una manera sana, pero sobre todo de una manera que realmente podamos cumplir nuestros sueños a través de la conectividad. Y para eso tenemos una meta de conectar el 70% del país. Vamos a estar en 9 departamentos de toda Colombia y vamos a poder mostrar por qué el Internet hoy marca la vida de las personas, por qué el Internet hoy es más que un cable, por qué el Internet hoy pasa o abre fronteras, por qué el Internet hoy abre la mente de todos nosotros para que todos esos sueños que tengamos se vuelvan realidad. Y para eso son 15.000 colegios que estamos conectando, son más de 350.000 hogares que ya hemos conectado, subsidiados por el gobierno nacional, así como también estamos trabajando para que 2.658 zonas digitales tengan internet gratuito para la comunidad. Vamos con un avance de casi el 97% de esas zonas conectadas. Estamos poniendo nuevas antenas en las zonas rurales del país. Son más de 3.600 antenas. Ya tenemos casi 750 instaladas. Tenemos otras 150 que están en proceso de instalación y para este año deben quedar otras 900 antenas instaladas. Eso quiere decir que con todo esto que estamos haciendo, la zona rural va a tener mayor penetración, vamos a poder tener ese Internet para transformar nuestras vidas y de esa manera este país va a quedar en un 70% de conectividad. Ese es el compromiso que tenemos y a partir de mañana iniciamos esa pedagogía por todas las regiones y en particular 9 departamentos que estaremos con los viceministros, que estará el ministerio en las regiones caminando, sintiendo y solucionando el sentir para conectarnos y para abrir nuevas oportunidades. Ministra, ¿y qué alcance va a tener esta nueva etapa de Internet para la Vida? Bueno, mire, son más de 200.000 computadores que hemos venido entregando. Adicionalmente a eso, acompañamos a los ciudadanos a que se apropien. Y para eso llegamos con TIC, es la unión perfecta de ese Internet para la Vida, Internet que te transforma, donde llegamos con TIC vamos a formar a 140.000 personas de las comunidades con 500 instructores para multiplicar esa apropiación, para saber utilizar ese celular inteligente. Porque les quiero decir que el Internet es mucho más que el WhatsApp, es mucho más que el YouTube. El Internet va mucho más y uno hasta puede hacer cursos virtuales para poder salir adelante, para poder conseguir un trabajo. El Internet también te permite trabajar desde tu casa. El Internet te permite estudiar desde tu casa y lo que queremos es que ese consumo que podamos hacer a través de la conectividad sea un consumo que toque los corazones de todos los colombianos y por eso decimos que estamos conectando con sentido. Entonces, no es solo entregar equipos,
Hemos venido, como te digo, entregando 200.000 computadores, vamos a seguir entregando equipo, vienen 100.000 computadores más que se van a entregar en todas las regiones del país, pero adicionalmente a eso, estamos también acompañando para que ese consumo, para que esa utilización de ese computador o de ese celular inteligente sea de la mejor manera y de esa manera podamos incidir positivamente en cada uno de los colombianos. Ministra, ¿qué servicios van a encontrar los colombianos en esta plataforma pedagógica? Bueno, Internet para la Vida es toda la oferta institucional que hoy tiene el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, pero también vienen cosas muy importantes que yo creo que debemos también contemplar y van a estar en esa plataforma. Van a ver también muchas personas influenciadoras de cómo ellos utilizando la conectividad mejoraron su vida. Vamos a tener muchos videos de formación, de capacitación, de acompañamiento. Ahí van a encontrar también, por ejemplo, todo el tema de tutorías virtuales para nuestros niños, cómo fortalecer el tema de la programación. Y eso lo que va a significar es que todo nos va a ayudar a ver cómo podemos seguir consumiendo ese buen Internet, seguir utilizándolo, como adicionalmente alrededor del Internet hoy este país vive, este país se conecta, este país se reactiva, este país comunica, porque una forma definitivamente de estar en reactivación es teniendo conectividad y por eso ese despliegue de conectar con sentido, por eso ese despliegue de llegar al 70% de las zonas rurales, por eso ese despliegue de poder decirle a los colombianos que nuestra oferta llega a la puerta de la casa de la gente y que este es el ministerio más social y más transformador que hoy tiene el país. Son 500 formadores en territorios, ministra. ¿Estas personas van a ser contratadas por parte del ministerio? Es decir, ¿el ministerio está abriendo una fuente de empleo para estas personas o simplemente, digamos, acceden a través del interés que tienen de aprender de todo el tema digital? No, son 500 nuevos empleos que vamos a tener a través de este proyecto para capacitar, para formar, para apropiar, para consumir ese buen Internet, para generarle a estas 500 personas una oportunidad de trabajo, pero también para generarle al ciudadano cuál es la mejor forma de salir adelante y de buscar nuevas opciones a través de la conectividad. ¿Qué alianzas harán, ministra, ustedes para fortalecer este proyecto que tiene Internet para la Vida? Es completamente gratuito, ellos no van a tener que pagar absolutamente nada por esa formación, por el contrario, lo que queremos es que ellos se vuelvan nuestros multiplicadores para poder llegar a 2 millones de colombianos. Eso quiere decir 500 formadores, 140.000 multiplicadores para poder llegar a 2 millones de colombianos apropiándose de la tecnología, apropiándose de ese buen consumo y de esa transformación que hoy hace el Internet. Karen Abudinen, ministra de las Tecnologías y las Comunicaciones, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Muchísimas gracias, feliz noche a todas las personas que nos vieron y quiero que sepan que este ministerio está al servicio de todos ustedes. Y de la tecnología pasamos a los deportes porque hoy cumple 56 años el entrenador y exfutbolista danés Mikkel Laudrup. Él es considerado uno de los mejores futbolistas europeos entre mediados de las décadas de los 80 y de los 90. Dotado de gran talento, Daniela y televidentes, y elegancia técnica, se destacaba por su habilidad para el regate y también su amplio repertorio de asistencias y pases, como los vistosos y efectivos pases sin mirar a la jugada. Y de fútbol a relaciones internacionales, que por supuesto nos interesa a todos los colombianos. Mañana finaliza la primera gira internacional del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Su trayecto por Europa, pues entre otras, le sirvió para dejar clara su intención de liderar temas de escala global. Pues marca un nuevo capítulo de la diplomacia de Washington, el G7, la OTAN y por supuesto la camaradería con la Unión Europea. Esa misma que será medida en el estrechón de manos que tengan las próximas horas con Vladimir Putin, presidente de Rusia, con quien las fricciones pues persisten y escalan cada vez más. Para hablar de este importante tema internacional nos conectamos con el profesor de Relaciones Internacionales César Augusto Niño de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido a De Que Se Habla a las 7 y gracias por acompañarnos.
¿Qué espera el mundo de este encuentro entre Biden y Putin? A ustedes, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Bien, el mundo espera efectivamente un diálogo franco, fraterno, pragmático sobre el destino de la geopolítica y sobre el destino del planeta, por lo menos en los últimos momentos, ¿no? Es importante tener en cuenta que la agenda entre el presidente Biden y el presidente Putin eh, marcará sin duda alguna el curso de algunas de las relaciones y, por supuesto, marcará la diplomacia contemporánea en los últimos momentos. Profesor, buenas noches. Mire, yo creo que nos vayamos un poco antes de esta situación que se va a llevar a cabo mañana y que usted nos cuente cuáles han sido esos factores que han distanciado a los dos países. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Creo que es importante tener en cuenta varios elementos. El primero es que las relaciones entre Moscú y Washington pasan por uno de sus peores momentos. Podríamos remontarnos incluso hacia 1983, cuando el presidente Reagan declaró a la Unión Soviética como el imperio del mal. Y esto gracias a lo que venía sucediendo años antes, sobre todo con la invasión soviética en Afganistán. Podríamos empezar a tener una línea histórica bastante interesante sobre los altibajos, los claroscuros que ha habido en materia de política exterior entre ambas naciones. No obstante, para meternos en materia un poco más reciente, la administración Trump, la pasada administración de los Estados Unidos, tuvo también unos acercamientos bastante peligrosos que deterioraron, sin duda alguna, la relación, y más que la relación, deterioraron un poco el juego de poder entre ambas potencias. Recordemos bien que ha habido una serie de escándalos sobre ciberataques, recordemos la intervención que ha habido en Siria, recordemos los problemas que ha habido en Nagorno-Karabaj entre el conflicto turco, el conflicto azerí y el conflicto de Armenia, así como la anexión de la península de Crimea de una manera ilegal, ilegítima, por supuesto, que llevó a que se sacara a Rusia del G8 para convertirse en el G7. Luego tenemos una serie de escaramuzas, de tensiones. Este año hemos vivido una tensión bastante interesante en la península de Crimea que también ha deteriorado un poco esto. Recordemos también las salpicaduras que hubo alrededor de la intervención de Moscú sobre las elecciones en Estados Unidos que dieron por ganador en su momento al expresidente Donald Trump, y que por supuesto esto generó toda una tensión entre Occidente y Oriente. Podemos estar diciendo que pasa las peores relaciones entre Moscú y Washington desde el fin de la Guerra Fría. Sí, siente uno, doctor Augusto, doctor Niño, que realmente, pues digamos que esto no tiene una continuidad, que es casi que un vaivén que depende de quién esté en la Casa Blanca. Vamos a tener precisamente esas intermitencias en las relaciones entre los dos países dependiendo de quién esté al mando. Bueno, hay algo interesante en todo esto y es que la política exterior de Estados Unidos no solamente depende del presidente de turno, sino también depende de digamos, del cuerpo colegiado o, digamos, de alguna u otra manera, del Congreso de los Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con un pragmatismo de la agenda exterior. Y este pragmatismo de la agenda exterior podremos ver un contraste muy interesante y es que en lo que lleva Putin en la dirección de Moscú, bien sea como primer ministro o como presidente de Rusia, ha visto pasar 5 presidentes estadounidenses en ejercicio. Luego, la cumbre que se llevará a cabo mañana entre ambos mandatarios en Ginebra pasará por un lado, por el pragmatismo diplomático de Washington versus tal vez la sagacidad diplomática e incluso estratégica, más que diplomática, estratégica del presidente Putin. Entonces aquí vamos a ver enfrentados a dos estilos diferentes de hacer diplomacia. Vamos a ver dos estilos encontrados, vamos a encontrarnos con dos tipos de discursos, nos vamos a dar cuenta que por petición del presidente Biden no va a haber rueda de prensa entre los dos mandatarios con los medios de comunicación, sino que va a haber intervenciones unilaterales con los medios de comunicación. Esto porque en la cumbre de Helsinki del año pasado con el presidente Trump, pareciera ser que los presidentes estaban jugando un poco a quién hacía quedar más en ridículo al otro ante los medios de comunicación. Luego, aquí va a haber un asunto más de juego de ajedrez que efectivamente un juego de cálculo exclusivamente diplomático.
Profesor, pues digamos que la situación es compleja porque recordemos también que en marzo el presidente Biden pues llamó al presidente Putin asesino, entonces pues sí hay bastante expectativa sobre lo que va a suceder, pero yo quiero preguntarle qué implicaciones tiene, digamos, el estado de estas relaciones binacionales entre Estados Unidos y Rusia en Colombia, en nuestro país. Bueno, tiene muchas implicaciones, tiene implicaciones de todo nivel, empezando por algo que me llama mucho la atención y ha sido, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Defensa colombiano sobre las intervenciones, infiltraciones e interferencias que ha tenido supuestamente el gobierno ruso en el contexto colombiano. También, por supuesto, pues las implicaciones para Colombia serán porque digamos, tenemos un nuevo embajador que es Juan Carlos Pinzón, que se va para Washington, y efectivamente la triangulación Bogotá, Washington y Moscú, a pesar de que somos un país que no está en la agenda priorizada de las relaciones entre ambas potencias, seguramente nos va a afectar en términos de diálogo y, por ejemplo, de pragmatismo en términos de política mundial. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cambio climático, lo que tiene que ver con la seguridad internacional, lo que tiene que ver incluso con ciberataques y, por supuesto, recordemos bien que atravesamos unas circunstancias interesantes, no solamente en la política internacional, sino regional y doméstica, que tiene que ver incluso con la configuración de las oposiciones políticas a los gobiernos de turno. Esto teniendo en cuenta lo que ha pasado con el principal opositor del presidente Putin, que ha sido envenenado y que está ahorita arrestado en Moscú. Entonces, para ser un poco más concretos con todo esto, las implicaciones sobre Colombia tendrán que ver con una agenda un poco abierta frente a lo que significará la relación entre Moscú y Washington, toda vez y teniendo en cuenta, por supuesto, las relaciones estratégicas de Bogotá con Washington y, por supuesto, unas deterioradas y no tan saludables relaciones que tenemos hoy con Moscú por todos los contextos nacionales a los que nos hemos enfrentado como país. Y entre otras cosas, las dificultades que tenemos también con nuestras relaciones con Venezuela, aliado también de Rusia. Pues el profesor de Relaciones Internacionales, César Augusto Niño, de la Universidad Sergio Arboleda, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Venga, y ustedes no se vayan, ya continuamos con más temas de interés para seguir conversando. Numeral Hablemos de en las redes sociales, los queremos de pausa y ya volvemos. Bueno, y si ustedes son fans de Friends como yo, sabrán que hoy es el cumpleaños de Courtney Bass Cox, nacida en Birmingham, Alabama, el 15 de junio de 1964 y que personificó a Monica Geller en la serie Friends. Esta actriz es además conocida por su interpretación en una de las sagas de Scream. Y cambiamos de tema para hablar del actor y director dramaturgo Fabio Rubiano. Dirige El Cubo, historias tridimensionales, una apuesta original y única en la que se unen lo teatral y lo audiovisual, entrelazando 6 historias contadas desde diferentes puntos de vista y que se estrena el próximo 17 de junio. Ojo, apunten, por rtvcplay.com. A esta hora se conecta con nosotros Marcela Valencia. Muchas gracias por estar en De qué se habla a las 7, Marcela. Hola, ¿cómo están todos? Marcela, hablemos del Cubo, porque el Cubo y estas 6 miradas que tiene, digamos, cada situación. Bueno, esto se prepara, bueno, y se estrena también en plena pandemia, donde pues digamos que teatros y producciones en esos momentos no se estaban haciendo. Entonces logramos hacer una unión entre RTVC Play y Petra como casa productora. Estuvimos 2 meses trabajando algo que tal vez no se ha visto acá, que es hacer todo en un escenario, crear un consultorio, crear un restaurante, todo en un escenario de teatro, pero hecho para cine o para televisión. Y ahí salen esas 6 historias que escribe Fabio, donde las personas las pueden ver por RTVC Play y seguir de acuerdo a los personajes toda la historia. Nos parece que es una historia muy interesante porque es la mirada de 6 personajes sobre una misma situación, esos personajes qué es lo que piensan. Marcela, ¿y cómo fue el proceso de creación de su personaje en particular? ¿Cuáles fueron los retos más grandes que le implicó este personaje? Pues
digamos que lo más importante fue que ensayamos mucho porque Fabio casi que quería que las escenas fueran un plano secuencia. Y una cosa es ensayar una obra para teatro y cuando llegue el público, y otra cosa es que hacer, digamos, que estén muchos personajes, que esté entrando una puerta, que esté entrando una luz y que sea un plano secuencia sin cortarlo. Ensayamos por eso muchos actores con Fabio y con cámara, mirando cómo era, mirando, bueno, aquí va esto, aquí entra la otra persona, y así se fue creando los personajes a partir de los ensayos, a partir de las propuestas que hacíamos nosotros, a partir de Fabio como director, pues de los compañeros también de la cámara que nos decía, esto sería importante mirarlo desde este punto de vista, y así fue que se fue creando el cubo. Marcela, ¿qué papel juega el poder en toda la trama del cubo? Pues es que de eso se trata, o sea, las relaciones de poder. Como si yo soy una secretaria y tengo, digamos, un jefe y ese jefe insinúa cosas, es mi jefe, yo necesito el trabajo, ¿cómo se tiene ese poder? ¿Cómo lo puedo yo asumir? ¿Cómo lo asume una persona que escribe algunas historias y que le da mucha rabia que algo pase y se imagina esas historias, las escribe y le pasan porque tiene dolores adentro? Como un médico que todo el tiempo ha dicho que es médico y se ha inventado una familia y una vida alrededor de eso, pero de pronto no lo es. Como una persona que tuvo un accidente y que a partir de ese accidente se relegó mucho en su vida, cómo asume o cómo exige otro tipo de poder. Porque el poder no solamente es que yo tenga plata, es que yo sea el jefe o es que yo sea el dueño de algo. El poder puede estar de muchas maneras. Marcela, ¿por qué se dice que la realidad no es lineal, sino tridimensional? La realidad, si uno ve en la vida, la realidad tiene, digamos, muchos cubos, muchas historias. Yo, Marcela, o yo, personaje, hablo desde esta historia y desde esto que viví, pero resulta que este otro personaje que está conmigo, esto mismo lo está viendo de otra manera. Entonces hace esto, y si hay un tercer personaje implicado, ve ese mismo hecho de otra manera. Entonces por eso es un cubo, por eso es tridimensional, es no solamente lo que tú cuentas como tu personaje, cómo lo viviste, porque otra persona que está aquí al lado, en ese caso otro personaje, puede ver esa historia desde otro punto de vista y contarlo desde otro punto de vista, y así somos los seres humanos. Y es que muchas veces hasta los mismos yoes, ¿no? Escuchamos muchas vocecitas interiores de qué hacer o cómo actuar dependiendo de la situación y se vive ese cubo a veces en la misma cabeza y es bastante complejo. Pero entonces, ¿qué nos enseña el cubo? Exactamente, ¿qué nos enseña esto que vamos a ver? Pues mire, primero poder ver que desde un escenario de teatro se pueden crear una cantidad de ambientes desde otro punto de vista porque tienen que ver con lo teatral, pero contando una historia como si fuera para cine o para televisión. Y por otro lado, ver los diferentes pensamientos sobre un hecho que tienen los que están. La gente va a poder ver y decir, yo quiero entrar al personaje de María. Pero yo quiero ver más bien el personaje del médico, a ver sobre este punto de vista que dijo. Entonces pueden ir en todas las historias, digamos, de una manera paralela y ver en el link y decir, me voy con este personaje, me voy con este, me voy con otro y ver todas las historias. A mí esto me parece interesantísimo porque uno generalmente ve un personaje y ve una historia. Aquí es muchas historias vistas desde diferentes personajes y contadas desde diferentes personajes. Yo no sé si esto se haya visto en el mundo, pero por lo menos ya me genera gran inquietud para verlo y a todos los invitamos, por supuesto, a www.rtbcplay.com el próximo 17 de junio. Marcela, y quiero que usted haga la invitación a todos los televidentes. Sí, acompáñenos en RTBC Play a partir del 17 de junio, desde el jueves, sobre todo porque creemos que es la primera vez que en Colombia se hace este tipo de historia acompañados de la mano de Fabio Rubiano y de un gran elenco, y ustedes no se imaginan la producción tan maravillosa. Estuvimos como Casa Petra durante 2 meses, más de 40 personas trabajando,
nunca nos enfermamos porque cumplimos con todos los protocolos y siento que nos la jugamos con esta apuesta que es una mezcla entre lo audiovisual y el teatro. Los esperamos. La feliz noche, además con Fabio Rubiano, pues realmente es una garantía para el éxito. Los esperamos ahí en www.rtbcplay.com. Y llegó el momento para una actualización informativa con los periodistas de RTBC Noticias. Sobre las noticias de salud, presten mucha atención porque el gobierno nacional a partir de hoy dio apertura al plan de vacunación de la etapa 4, donde se espera vacunar a personal privado de la libertad, también a socorristas de la Defensa Civil y la Cruz Roja, también a bomberos y a toda la población entre 40 y 49 años. Las personas que no han recibido el biológico en la etapa 1, 2 y 3 lo podrán hacer. Ampliación de esta información en nuestra emisión central. A esta hora actualizamos la información en materia judicial, porque los delitos de alto impacto han aumentado en Bogotá. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, más de 300 homicidios se han registrado en la capital del país. Y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, también el hurto ha aumentado. Los detalles de esta información en nuestra emisión central. Pues estamos pegados a solo minutos de esta emisión central. Daniela, a usted muchas gracias también por acompañarnos desde su casa, muy amable. No, José, yo aquí juiciosa cuidándome, pero bueno, gracias a ustedes por vernos hoy y recuerden que nuestra cita es mañana nuevamente a las 7 de la noche para que sigamos hablando de los temas que son motivo de conversación entre los colombianos y recuerden a cuidarse mucho porque estos son momentos de picos altos de COVID. Chao.